Bien, buenas noches entonces a todos. Gracias por estar presente en la noche de hoy. En nombre de la Sociedad Dominicana de Fisiatría, le damos la más cordial bienvenida a este webinar que está titulado Información para médicos fisiatras sobre el Código Penal, qué saber, a cargo de la doctora Togarma Rodríguez, quien es miembro de esta Sociedad Dominicana de Fisiatría, médico fisiatra y además abogada y bioeticista, y el licenciado Pedro Jiménez, quien es abogado, con además un máster en Derecho Médico. Una introducción más detallada de su CV, la veremos más adelante en su ponencia, pero sepan que hemos tratado de poner a su disposición hoy dos profesionales muy preparados en materia de este tema, que además están sirviendo como asesores en varios aspectos legales a varios de las sociedades médicas especializadas. Para nuestra sociedad es de gran importancia abrir espacio de orientación y actualización sobre temas que impactan directamente el ejercicio profesional de la fisiatría o del médico fisiatra, y en un contexto donde la práctica médica exige cada vez más responsabilidad, documentación adecuada, comunicación clara con el paciente y conocimiento del marco legal. Entendemos que este encuentro llega a un momento muy oportuno. Agradecemos sinceramente a nuestros ponentes por aceptar esta invitación, a todos ustedes, colegas, por conectarse y conectarse a tiempo. Respondiendo a la pregunta de la doctora Rosario, sí, lo vamos a grabar, lo vamos a colgar en una plataforma que pueda servir de acceso por lo menos para ustedes como miembros, y que de esa manera nosotros podamos tener una conversación eh, que pueda nutrirnos ante toda esta incertidumbre y cuestionante que nos está presentando de repente el advenimiento, ¿verdad?, de este nuevo Código Penal para la práctica médica especializada. Así que sin más, le invitamos a aprovechar este espacio. Vamos a poner una notica protocolares rápido, ¿verdad? Mantengan el micrófono en silencio. Eh, Usen el chat para preguntas. Si hay alguien que quiere levantar la mano y levantar el micrófono, entonces lo que hacemos es que ustedes levantan la mano y iremos haciendo turnos, pero lo haremos tratar de hacerlo de la manera más escueta posible para que los profesores puedan desarrollar y darle chance a la mayor cantidad de compañeros para que puedan hablar. Así que, sin más preámbulos, doctora Togarma, licenciado Pedro Jiménez, gracias, buenas noches y el escenario es de ustedes. Ah, sí, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos los compañeros por estar presentes, gracias por el respaldo. Yo sé que esto han estado esperando esta conversación porque no se trata de conferencia magistral ni nada por el estilo. Sencillamente va a ser, espero que sea una conversación porque sé que hay mucha incertidumbre en este momento donde muchas personas han estado repartiendo información, pero que algunas informaciones no están muy contextualizadas. Y entonces eso ha creado pues mucha ansiedad en lo que va a pasar con todos nosotros. Así es que he invitado a mi compañero Pedro Jiménez, quien me acompaña en el bufete Jurisalud, que como decía Francisco, estamos ofreciendo todos los servicios en materia de, sobre todo, prevención, porque a veces creen que los abogados solamente es para allá pica pleito, armar el pleito, y es todo lo contrario, somos como los médicos, que lo mejor es prevenir y evitar que eso suceda. Entonces, por eso estamos aquí porque queremos llevar un poquito de tranquilidad y de paz y declarar
muchas dudas que hay respecto a lo que es el Código Penal. Entonces me voy a permitir comenzar a conversar sobre el Código Penal y el impacto en fisiatría. Lo vamos a hacer ya directamente sobre lo que nos está pasando a nosotros y cómo nos puede afectar a nosotros o cómo nos puede ayudar, porque no nos viene solamente a afectar, nos viene a impactar, pero de cosas muy favorables. Esta primera parte la trato yo y la segunda parte pues va a venir el licenciado Jiménez. Para ustedes también va a ser Pedro, donde vamos a estar ya puntualizando un poquito más detalles sobre la parte más general. Bueno, esta ley 7425, ven que es bastante nuevecita, 7425 porque es del año pasado, que contiene 393 artículos y entra en vigencia el 3 de agosto del 2026. Pero, oh sorpresa, esta ley no es solo para los médicos. Esta ley tiene un impacto total porque es un alcance a todos los profesionales. Es para todo el mundo el Código Penal. Entonces, a veces se creen como que es solamente para nosotros y realmente no es un código hecho para los médicos. Este nuevo código era importantísimo modernizarlo porque desde 1884 es el mismo que tenemos, naturalmente con algunas modificaciones, se han venido haciendo algunas adendum y eso, pero no se había hecho un verdadero código que fuera moderno, garantista, porque mantenía la estructura del código napoleónico de su origen francés. Y ya aquí entonces se introduce algunos tipos penales específicos aplicables, sino aplicables a los profesionales en general y aplicables al área de la salud, como son lo que a nosotros nos interesaría, que lo va a tratar Pedro más tarde, algunos aspectos sobre la imprudencia, la negligencia y la mala práctica. También amplía esas responsabilidades civiles y penales derivadas al ejercicio de la medicina y las profesiones paramédicas. O sea, no solamente, siempre hasta ahora solamente nos veíamos involucrados nosotros los médicos en la parte penal, pero también ya entran en juego las personas jurídicas, que son las compañías, como decimos nosotros, y también las personas, ya sean enfermeras, terapeutas y cualquier persona que pueda ofrecer el servicio. Nosotros tenemos una amplia variedad de personas que entran en juego a la hora de dar el servicio y cada quien tendrá que cargar con su parte. Bueno, en cuanto a la responsabilidad médica, vamos dando esta probadita porque lo vamos a ampliar en un momentito. Sí que se destaca la negligencia médica, la imprudencia profesional, el dolo. Dolo significa la intención, hacer algo a pota, como decíamos, ¿verdad? Con intención. Cuando hablamos de negligencia médica, estamos hablando de la omisión del deber de cuidado. Si tenemos que hacer algo, sabemos que tenemos que hacer, no hacerlo significa que hemos sido negligentes. Entonces nosotros siempre vamos a tener que demostrar que somos diligentes. Y esa forma de demostrar que somos diligentes, tenemos que dejar trazabilidad. Por ejemplo, cuando somos negligentes, cuando no le damos seguimiento a un protocolo, tenemos un protocolo establecido y sencillamente nos saltamos el protocolo. Ustedes me dirán, pero hay casos que hay que saltárselo. Naturalmente, sí, hay que saltárselo porque todo el mundo es diferente. Ahora, yo tengo que justificar por qué yo no seguí ese protocolo, por qué ese paciente no califica para eso que ya está previamente determinado, siempre dando razones, siempre argumentando. Otra parte de la negligencia, lo que calificamos como negligencia médica, son errores en la prescripción de las terapias. Porque no nos hemos dado cuenta de algo, porque quizá no hemos hecho un levantamiento de unos antecedentes, de unos antecedentes personales adecuados, lo hemos pasado por alto, y entonces podemos prescribir un poco a la ligera, o no nos hemos dado cuenta sencillamente porque somos humanos. Para esto, las penas, todo ha existido siempre.
Vamos a ponerle en mudo a Lucía. Ayúdenme. Todo esto ha existido siempre dentro del Código Penal, solo que ahora las penas son más endurecidas, se han endurecidas, porque habían hasta penas de 5 pesos, de 25 pesos, de 50 pesos. Imagínense qué significa. Yo se lo doy, mira, tómalo ahí, pues cada uno se lo da uno de propina a cualquier muchacho en el supermercado. Entonces, estas cosas eran necesarias arreglarlas. En cuanto a la imprudencia profesional, sí, ¿qué significa ser imprudente? Actuar sin la precaución suficiente. Usar equipos de manera inadecuada. Sabemos que a veces, que a veces los chicos no están bien entrenados en el uso de determinados equipos y a veces cargamos nosotros con esa responsabilidad. Esta vez ellos también van a cargar con esa responsabilidad. La parte que nos toca de la sobrecarga de pacientes sin supervisión, entonces nosotros como centro tenemos que supervisar bien y saber cómo vamos a distribuir la carga para no cometer ningún tipo de imprudencia. Y recordamos que va a haber responsabilidad solidaria del centro, que antes solamente iba por lo civil y no por lo penal. Naturalmente, el miedo que ha despertado todo esto es que, bueno, penal significa cárcel. ¿Cómo vamos a hacer que un centro lo vamos a llevar preso? Imposible. No lo vamos a llevar preso, pero sí se puede clausurar y puede ser temporal o puede ser un cierre definitivo. Así que cosas que nos han costado tanto esfuerzo a nosotros, como nosotros vamos a cuidarlo. En relación al dolo, la intencionalidad, aquí aplica mucho la parte de la falsificación de certificados médicos. No es nuevo. Sabemos que eso ha estado siempre, pero hemos sido muy tolerantes con eso. El escribir un certificado sin haber previamente constatado que realmente ese paciente o ese amigo tiene esa condición, pues se va a penalizar de manera más severa. Así también cuando nosotros certificamos incapacidades que son fraudulentas, decir que tiene una lumbalgia severa para fines de que consiga, ay, mire, que esa pensioncita, que ya a veces me sale esa pensión, doctora, ayúdeme. Entonces, a veces eso pues ya eso tenemos que controlarlo muchísimo. A veces causar un daño intencional al paciente. Esto no es algo frecuente, causar daño intencional, pero se ha dado y he sido testigo de daños que se han causado de manera intencional. Y aquí estas penas, pues sí han sido agravadas, en este caso, hasta 20 años. ¿Qué artículos representan mayor relevancia para el ejercicio nuestro? El artículo 112, que habla de homicidio culposo, no lo hice intencional, pero soy responsable, tengo la culpa para que se produjera. Esto es cuando ya sea la muerte de un paciente o la lesión del paciente resulta por una torpeza, una imprudencia o una negligencia de parte del personal. Y aquí las penas van de 2 a 3 años de prisión con algunas modalidades agravadas por la culpa con representación. El artículo 150, en donde hay lesiones corporales culposas, aplica cuando el paciente sufre lesiones por ejemplo, una rehabilitación deficiente, le hemos puesto mal una estimulación eléctrica y le hemos producido quemaduras, o le hemos puesto una compresa eléctrica, una compresa caliente y le hemos provocado una quemadura de segundo grado, o cosas mayores. Naturalmente, la pena no es que le van a dar la condena así de una, no, no. Todo eso se va a sopesar, se va a valorar, va a llevar a un juicio. Y entonces, pues sí, aquí pueden haber penas de 1 a 2 años. Más una multa si la incapacidad es mayor de 90 días y si es de 15, si es de 15 días a un año, de una multa más una multa si es menor a esa cantidad de tiempo. Eso está muy bien estipulado dentro del mismo código. El artículo 39, 31, cuando guión 31, donde habla de sanciones del 39 al 41, perdón,
donde habla de sanciones a personas jurídicas, donde habla de multas por estos montos. No los quiero cansar con esto, lo voy a volar un poquito. El artículo 158. Les comento primero el mismo 8, del 8 al 11, que también habla de responsabilidad penal corporativa, que son de las personas jurídicas, y esto es por primera vez en la República Dominicana. Los centros de salud responden penalmente, así que nosotros podemos, ya saben que nosotros la mayoría tenemos centros de rehabilitación y vamos a tener que estar asumiendo este artículo 8. La parte del artículo 95 de violación al secreto profesional y lo del consentimiento biomédico, o sea, el consentimiento informado se está penalizando de manera expresa, muy puntual, el tipo de consentimiento que estamos haciendo nosotros y donde tenemos que dar mucha trazabilidad. Les digo los consentimientos que estamos haciendo, no he visto el primero que sea correcto, no solamente el documento, sino todos los procesos, y vamos a tener que reentrenarnos en lo de los consentimientos. Es un consentimiento que tiene requisitos que son legales, el diagnóstico tiene que ser claro y comprensible para el paciente. Y ahí está el detalle, que no hacemos consentimiento. La parte de la información no siempre es comprensible, entendible para el paciente. Por más que queramos llevar un lenguaje supuestamente claro, no siempre ellos se puede captar todo el contenido de la información que nosotros le estamos dando al paciente. Por tanto, la explicación del procedimiento de rehabilitación propuesto tiene que ser bastante sencillo y con la capacidad de que puedan entenderlo. Hay que describir, como muchos de ustedes dicen, pero yo lo describo, los riesgos, beneficios que estamos esperando, pero a veces utilizamos lenguajes técnicos y no siempre se puede entender ese lenguaje técnico. De hecho, la misma manera en que estructuramos la frase no es tan comprensible para personas comunes o personas mayores, porque vemos muchas personas mayores y la persona, aunque sea adulta mayor, no pierde su capacidad de autonomía. Tenemos que decir también qué consecuencias suceden de no recibir tratamiento, la firma escrita, la fecha, la copia para el paciente y otra copia para el expediente. Estos son cositas, unos tips muy sencillitos, pero que yo sé que ustedes van a decir, sí, yo lo tengo y se lo pongo, ay, el mío lo tiene, ahí lo dice. Pero, ¿y por qué Tobarma dice que no ha visto ninguno realmente bien hecho? Porque nos falta una pata de todo el consentimiento informado, que es justamente la calidad de la información. No es solamente el documento final que estamos presentando. Pero ya vamos a hablar de eso con más detalles. ¿Qué consecuencias tenemos sin un consentimiento? El actuar sin ese consentimiento, bueno, penal, porque podemos tener procesamiento por lesiones involuntarias conforme al nuevo Código Penal, civil también, que aunque no estamos hablando hoy de eso, pero sí sepan que también va por lo civil, donde hay indemnizaciones por daños, prejuicios, también administrativo, donde hay suspensión o cancelación de la licencia. Aquí dice por el Colegio Médico Dominicano, realmente el Colegio Médico Dominicano actualmente no suspende licencias, pero sí va a estar entrando de alguna manera, en alguna supervisión, pero esto se hará a nivel del Ministerio de Salud Pública. Y la parte reputacional, donde la imagen del profesional y del centro, pues también ahí naturalmente se afecta. Uno envuelto en esto, como quiera, uno se afecta. Cuando hablamos de mala práctica en fisiatría, ¿de qué estamos hablando? Y Pedro me va a hacer el favor ahorita de puntualizar más, pero sí vamos a hablar de qué pasa en fisiatría. Se define la mala praxis como un acto de omisión o haber hecho, el haber perpetrado un acto por un profesional de la salud, acción o omisión, con o sin intención de provocar daño al paciente, que se violando todos los estándares de la atención médica que son aceptados
y que genera responsabilidad civil, penal y o administrativa. Por ejemplo, una aplicación incorrecta de electroterapia que produzca quemaduras importantes o lesiones por un ultrasonido mal calibrado, corrientes galvánicas, por ejemplo, que todos pueden producir daño, un error en la prescripción de un ejercicio, que creemos que los ejercicios son muy inocuos y todos nosotros sabemos que un ejercicio mal indicado es catastrófico, eh, sobre todo, por ejemplo, con los pacientes recién operados, recién cirugía, en darle apoyo en un momento en que no se da apoyo y que puede causar que todo se revierta. Una falta de evaluación inicial sin haber hecho un examen físico completo y una valoración funcional documentada. Eso nos puede llevar a tener daños. Un diagnóstico tardío, un diagnóstico incorrecto también. Lo estamos viendo, por ejemplo, en casos de que no se puede diagnosticar a tiempo una flebitis, por ejemplo, y que eso nos ocasione después una trombosis o una fractura que no ha sido desplazada y que se desplace. Todo ese tipo de cosas, o un síndrome comportamental que no se haya diagnosticado a tiempo, también nos puede afectar a nosotros si está en nuestras manos el paciente. Una delegación impropia, o sea, dejar tratamientos bajo la responsabilidad de los técnicos no habilitados que no tengan una supervisión directa. Yo sé que cada día nosotros estamos exigiendo más que ya no tanto los técnicos, sino los terapeutas realmente licenciados, pero siempre nos tenemos que auxiliar de esos técnicos y esa vigilancia, esa supervisión, tenemos que hacerla un poquito más efectiva. Pero no solamente eso, es que tenemos que dejar constancia, tenemos que dejar trazabilidad de que realmente estamos haciendo esa supervisión, de que estas personas están, las personas los miembros que integran nuestro equipo también tengan la formación y la actualización de esos conocimientos, pero de una manera que podamos trazarla y que podamos demostrarle. Otro es el abandono del paciente. A veces sabemos, ya podemos suspender el tratamiento sin una indicación clínica, sencillamente porque ya llegamos hasta un tope con ese paciente, que hay pacientes que uno quiere, ¿verdad? Ya salir, donde no se le hace un referimiento, donde no se hace un seguimiento adecuado, porque hasta para salir del paciente hay que saber cómo lo vamos a hacer. Bueno, la protección, ¿qué nos protege a nosotros? Y aquí queremos nosotros insistir, y no hay por qué tener el miedo que se está generando. Si nosotros tenemos una documentación rigurosa, mantener nuestros expedientes completos, fechados, firmados, este va a ser nuestra primera herramienta de defensa. Entonces, no es hacer la medicina defensiva. Ahora le voy a indicar resonancia, ahora le voy a indicar electromiografía, ahora le voy a indicar... No, 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 porque también el hecho de que usted esté indicando cosas que no vienen al caso y se produce una complicación, vamos a tener responsabilidades también, señores. Un consentimiento informado siempre, y ustedes dirán, hay que estar escribiendo, todo el mundo, póngame ahí, como digo diciendo por ahí, ahora hay que hacer, ahora no, hace muchos años, desde la ley 4201, que comienza la de consentimiento, imagínense 25 años de esa ley, y eso ha estado allí. Hay que hacerlo. En cuanto a los protocolos basados en evidencia clínica, importantísimo, y el rol de nuestra sociedad es muy importante porque el tener nosotros unos protocolos que estén bien basados en evidencia y que estén certificados por nuestra sociedad, avalados por nuestra sociedad, a la hora de nosotros tener que ir a la corte o algo, nosotros pues podemos tener, y a veces no hay que ir, porque también estamos tratando de que haya lo que se llama solución alterna de conflictos, donde no tengamos que recurrir a las cortes, sino que previamente podamos ir a una instancia donde podamos nosotros hacer acuerdos, negociaciones, arbitraje, conciliación y todo eso, para evitarnos lo que significa el trauma de uno estar sentado en estos procesos. Y bueno, pues el seguro de responsabilidad civil, vamos a tener que tenerlo.
Y algo muy importante, lo que es la educación continua y la certificación. El mantenernos todo el tiempo actualizándonos, pero también con certificaciones. Yo creo que como conclusiones y recomendaciones, me voy a adelantar un poco, el nuevo Código Penal Dominicano impone mayor responsabilidad jurídica sobre el fisiatra y sobre todos los profesionales, requiriendo de una práctica clínica documentada, organizada y apegada a esos protocolos. El consentimiento informado, documentado, es la herramienta de protección legal más importante en la práctica de fisiatría en la actualidad. La expedición correcta de certificados, incapacidades, diagnóstico, es un acto jurídico que puede tener también consecuencias penales si se realiza de manera incorrecta. La educación continua en derecho médico, tenemos que no solamente la parte clínica, hay que comenzar a aprender un poquito de derecho, es tan necesaria como la actualización clínica para el fisiatra dominicano. Se recomienda que todo fisiatra cuente con asesoría jurídica, seguro de responsabilidad civil y procesos administrativos robustos en su práctica. De la parte mía, voy a reservar las preguntas para que después que el compañero Pedro le exponga un poquito de la parte, entonces ya ahí arrancamos un poquito con todas esas preguntas. Ni las gracias le voy a dar todavía. Ok. Entonces, vamos a ver lo que nos trae Pedro, que ya está activado su micrófono. Doctora, Bienvenido, Pedro. Ya mismo estoy subiendo tu presentación. Hay una manita levantada. Ay, espérate, déjame salirme yo de ahí, espérense, que estoy aquí en el medio. No, señor. Sí, Ahora la estrella aprovechamos espera. para recordarle eso, que todo el mundo puede escribir sus preguntas en el chat y si dejan la manita levantada, al final vamos a ir cogiendo turno en orden y así pueden presentarse. Pedro, el escenario es tuyo. Estás en mi gracias, casa. doctora Togarma. ¿Me escuchó bien? Sí, te escuchas bien. Le reitero las gracias por darme la oportunidad de ponerme al servicio de todos. Nosotros entendemos que todo comienza con la conducta humana. En materia penal, la responsabilidad médico-penal, conforme a la ley 7425, tal como establece la doctora Togarma, que empieza a ponerse en vigencia a partir del 3 de agosto de 2026, luego de tener un año en revisión y dando la oportunidad de que todos podamos hacer las observaciones del lugar, pues llegó la hora de tener ya una ruta crítica hacia el final. Y nosotros entendemos que todo comienza en la conducta humana y porque el artículo, el principio número 5 del Código Penal establece, para tranquilidad de todos nosotros, que no existirá responsabilidad penal sin la realización de un hecho punible. Este hecho punible debe ser definido como una acción u omisión típica, antijurídica y culpable. En consecuencia, y es la parte más importante con la cual yo quiero llevar paz. A nadie se le impondrá sanción ni medida ni seguimiento antijurisdiccional en la ausencia de una acción u omisión que sea punible. Es decir, que ese hecho se pueda configurar porque sea típico, sea antijurídico y que sea culpable. A nadie Pedro, se le avísame impondrá, cuando tú quieres que te cambie la diapositiva, por favor. sí, a nadie se le va a imponer ningún tipo de medida si no compromete su responsabilidad. Este compartir que tengo con ustedes, doctora, podría pasar, por favor, está sustentada en, en la ley tal como hemos establecido, pero también en la doctrina que nosotros seguimos en materia penal, que es de
Klaus Roxin, nosotros también tenemos un libro muy importante de la magistrada Dariana Linares Corporán, quien forma parte de Jurisalud y la jurisprudencia dominicana. Hemos querido hacer algo un poquito práctico para que se vaya entendiendo. Sobre todo, ya la doctora Togarma había hablado sobre el acto médico, la conducta que le acabo de establecer, pero que ya en el artículo 6 habla más claramente sobre la acción y la omisión. La Lex Arti, que es el estándar profesional de todo profesional, en este caso profesional médico. Vamos a ver una parte importante, la distinción clave entre un error y una falta, y ver cómo ese error y esa falta pueden configurar la negligencia e impericia, que es la culpa médica. Entonces, nos vamos a trasladar al artículo 112, que es el atentado culposo. En este caso, y haciendo una parada en el artículo 112, es el artículo que yo entiendo que tiene una frase que, eh, que se debe verificar quien a sabienda. Esa parte es cuestionable porque no sabemos si estamos ante una imputación objetiva, pero cuando hablemos de la imputación objetiva con relación al artículo 112, vamos a ver cómo Roxin plantea ciertos filtros que permiten saber exactamente si se puede configurar. Y hay eh, eh, tres casos concretos de la jurisprudencia dominicana que, si bien es cierto, son antes de la entrada en vigencia del código, lo menos cierto que ustedes van a tomar en cuenta. Y tenemos un caso práctico en el cual nos vamos a sustentar para explicar todo hasta dónde hemos llegado. Ya la doctora Togarma había avanzado bastante sobre el respaldo institucional, que es el artículo del 8 al 11. Estos artículos son parte de las novedades que tiene el código, a razón de que por primera vez se configura ya con agarres lo que es la persona jurídica. Si bien es cierto que nosotros podemos decir que ya desde el 2011 la persona jurídica estaba contemplada, pero en materia comercial, porque a partir de la ley 31-11, que modificó la ley que creó las sociedades comerciales, la 479-08, establecía en su artículo 513 ya la responsabilidad penal. Y también nosotros tenemos que la ley de salud de la República Dominicana, la 4201, también en sus articulados, sobre todo en el 28 y en el 164, habla ya de la pena, de la parte penal como tal. Y vamos a hacer ciertas conclusiones que son reglas que nosotros hemos establecido en Jurisalud para beneficio de todos nosotros. En ese sentido, nosotros podemos decir, doctora Togarma, si pasamos a la siguiente página, que la parte clave que nosotros tenemos que tomar en cuenta en el acto médico es que es el acto médico como tal, conforme lo establece magistralmente la magistrada Linares en su libro, al cual hicimos referencia, es toda intervención profesional realizada por médico habilitado, sustentada en ciencia, ética y deber jurídico, dirigida a la prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. A partir de ahí, nosotros, sustentado en el artículo 6, podemos decir que este código establece lo siguiente, que la conducta como tal no nace del daño, no de la muerte. Puede ser una acción u omisión. Todo análisis penal comienza dentro del acto médico, conforme a la acción u omisión que se pueda contener en el acto médico. En materia médica, podemos decir que todo lo que escapa al acto médico no está configurado como tal para que se pueda evaluar la conducta del médico. En ese sentido, vamos a ver este caso práctico puntual, que es un paciente masculino de 64 años que llega a las 8:15 por emergencia con un dolor torácico, tiene una sudoración, disnea, HTA y diabetes. Los términos clínicos propiamente, ustedes me van a excusar porque quienes mejores lo conocen son ustedes. Ahora bien, hasta donde hemos llegado, ese paciente de 64 años, ¿cómo se puede configurar la conducta activa del médico? ¿Cómo se puede configurar la conducta omisiva y cuál es la posición de garante a partir de sencillamente esos tres puntos que acabamos de plantear?
Paciente masculino de 64 años que llega a las 8:15, pasado meridiano, con un dolor torácico, sudoración, disnea, HTA y diabetes. ¿Cómo se configura la conducta activa? Bueno, cuando empieza a evaluar, diagnosticar ansiedad y da de alta. ¿Qué hizo el médico? Que hizo una evaluación, diagnosticó ansiedad y dio de alta. ¿Cuál fue la conducta omisiva del médico en ese momento? No hacer EKF, no pedir troponinas, no mantener observación. Entonces, el médico, conforme al artículo 12, está en una posición de garante. Desde que recibe al paciente, nace el deber de proteger la vida, la salud y la integridad. Fíjense ya cómo se va configurando, con un ejemplo, la conducta y el tipo de conducta que tiene el médico razón de ser garante. En la próxima diapositiva vamos a observar que en cuanto a la ex arte, en cuanto al error médico y la falta, a razón de lo que hemos visto hasta este momento. Entonces, la ex arte es el parámetro técnico jurídico que mide la corrección del acto médico. Es el estándar profesional esperado, la regla del buen hacer. En el caso, dolor torácico obliga mínimamente a EKF, enzimas y vigilancia. La regla de las artes, ¿qué dice la regla en este caso? La línea es que separa el acto correcto de la falta. Esa es la clave de la ex arte. Error médico. El error médico es la equivocación técnica dentro del acto médico. No es el delito, no es la culpa, no es falta, es simplemente la equivocación. En el caso particular, diagnosticar ansiedad cuando había infarto igual a error. La doctora Linares distingue el error médico de responsabilidad. No todo error es sancionable. Ahora bien, la falta es cuando el error cruza el derecho, cuando rompe la lex artis. Fíjense esa combinación porque vamos a ver al final, ahora mismo, cómo es la fórmula. Ese error que se configura con la falta es la infracción del deber objetivo de cuidado que tiene el médico. En el caso, no ordenar el EKF, no pedir troponinas, no observar. Entonces, ¿cómo se configuró la falta? En este caso, el error más la ruptura del ESARTI es igual a la falta. Hasta ahí vemos que ya hay una configuración de una falta. Ahora vamos a observar cómo llega a configurarse la culpabilidad. Entonces, la culpa médica, conforme lo establece la doctora Linares y el artículo 112 de la ley 7425, esta culpa se configura a través de negligencia, de imprudencia, de impericia y de inobservancia. Cuando es negligencia, cuando no es no hacer. En el caso particular, no ordenar el EKF al paciente con dolor torácico. La imprudencia, ¿cómo se configuró? Hacer un riesgo innecesario. ¿Cuál es el caso? Dar alta sin destacar patología coronaria. ¿Cómo se configuró la impericia? No saber reconocer, en el caso, no identificar el cuadro coronario en contexto evidente. Y la inobservancia se configuró no seguir protocolos aplicables al caso. Entonces, esta integración está ya directamente en el artículo, en la ley 7425. ¿Y qué pasa con el artículo 112, que era el antiguo artículo 119? Se establece el atentado culposo contra la vida. Es decir, al médico no se le configura el dolo. El dolo es cuando hay intención. En este caso, el médico, si se le configura una culpabilidad, es por atentado culposo, es decir, sin intención de atentar contra la vida. Si por negligencia, imprudencia, inobservancia o torpeza se causa muerte, hay relevancia penal. Vimos cómo esos cuatro elementos que ocurrió en el caso que estamos tratando se configuraron. Entonces, ¿qué ocurre? Que el párrafo 1 del artículo 112 establece la parte que yo entiendo que hay que tomar en cuenta, que establece quién a sabiendas, establece una imprudencia consciente. El profesional en este caso ve riesgo y continúa.
hay una sentencia por ahí que más adelante vamos a ver si la podemos compartir en otro momento, en donde el médico cirujano le hacía seña al en este caso, al anestesiólogo, que se le estaba yendo y él decía que tenía conocimiento y que continúe. Entonces ahí se configuró el que a sabienda como imprudencia consciente. En el caso práctico, podría ser el infarto, pero lo regresó. Eso agrava. Entonces, ya vimos cómo se configura la culpa médica. En la siguiente diapositiva vamos a observar lo siguiente. Robsin, que es un tratadista internacional que nosotros en materia penal lo tenemos como base, establece el nexo causal en el expediente. Ojo, que esta es una parte importante porque si no hay el nexo causal entre la falta y el daño, no se configura una imputación objetiva. Y en este caso, el riesgo no permitido en el caso particular, no hacer EKF cuando el cuadro clínico lo exige. Se crea un riesgo desaprobado por el ordenamiento jurídico. La realización de riesgo. Entonces, en el caso, el paciente murió por infarto no detectado. El riesgo creado se concretó en el resultado dañoso. Al decir que se concretó, está hablando ya del nexo causal en cuanto a la realización de riesgo. Continuó. Entonces, en el ámbito de la norma, para configurar ya la imputación, es decir, que se le pueda configurar lo que es la conducta reprochable al médico, la norma quería precisamente evitar ese resultado. El daño producido es el tipo que la regla del cuidado busca prevenir. En ese sentido, nosotros podemos tener la traducción médica que no toda muerte es imputable penalmente, solo la nacida de riesgo creado por la conducta del médico. En ese caso, el nexo causal se prueba con la autopsia, peritaje, expediente y cronología. Pregunta clave. Si se hacía, es decir, cuando llega el perito, lo que se hace es la pregunta, ¿podía sobrevivir si se hacía el EKG y reperfusión? Sí, sí, entonces se creó el nexo causal. En el expediente clínico, la doctora Linares lo llama pieza esencial de reconstrucción jurídica. Regla. Lo que no está documentado jurídicamente no existe con fuerza defensiva. Ojo, médicos. La pieza esencial de reconstrucción jurídica, lo que no está documentado jurídicamente no existe con fuerza defensiva. Entonces, yo quiero tener una defensa digna. Entonces, yo necesito que se pueda documentar el proceso como tal, como vamos a ver más adelante. Fíjense, ustedes, estas tres sentencias que están acá, si bien es cierto, por economía procesal, nosotros pudimos omitir cierta parte acá, pero no menos cierto que son sentencias que están contenidas en los boletines judiciales de la Gaceta Judicial, por lo que yo me permito leerle parte de quienes fueron los que intervinieron en, en estos procesos, a sabienda de que podemos ver cómo se configuró la falta en esta sentencia, la número uno y la número dos, y cómo logró que no se configurara la falta. En el primer caso, estamos hablando de Rosalía Altagracia Pimentel López, que es parte en donde hubo un caso con la Clínica Unión Médica S.A. y el doctor Manuel Pérez Fernández, Gilberto Genao, entre otros. Esto fue en materia civil y se configuró una mala práctica por negligencia. Entonces, esto fue de fecha 29 de septiembre de 2023. En este caso, la condición clínica inicial, desde el 12 de diciembre del 2018, se le practicó a la paciente una sonografía transvaginal que arrojó un embarazo de 6.1 semanas localizado hacia la cervix.
un dato clínicamente relevante, pues un embarazo cervical no puede tratarse como un embarazo intrauterino ordinario, y eso ustedes lo manejan mejor que yo. El 11 de enero de 2019 se hizo una nueva sonografía y se constató un huevo muerto retenido. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasó? La falta por se configuró una falta por omisión de seguimiento. El embarazo ectópico cervical médico indicó que se hicieran unos estudios. En este caso, Cytotec, sin verificar efecto, procedió alegrado sin agotar diagnóstico diferencial. El indicio clínico, más la omisión de verificación, más procedimiento invasivo, más muerte, configuró la falta. El mayor riesgo no está en el procedimiento final, queridos médicos, sino en lo que no se documenta o no se evaluó antes. El segundo caso, ustedes fue muy mencionado y ustedes lo escucharon porque estaba envuelto una figura con un apellido muy sonoro en la República Dominicana, que es el caso de Claudio Antonio Camaño Grullón, en donde estuvo intervenido el Centro Médico UCE, entre otros centros de salud. En este caso es de materia de responsabilidad civil médica y se casó parcialmente. ¿Qué pasó aquí? Que hubo un recorrido asistencial en el paciente, sufrió un accidente de tránsito en la carretera Sánchez entre San Cristóbal y Baní. Fue atendido en el Centro Médico Regional Aguas Vivas con trauma cerrado de tórax, dislocación de hombro izquierdo, herida contusa en cráneo y planta de pie derecho, posible perforación pulmonar, costilla rota, enfisema subcutáneo y fractura de húmero izquierdo. Luego fue trasladado a Sedimán, que no contaba con espacio físico. Luego fue llevado a la clínica Abreu, donde fue recibido consciente y orientado. Y finalmente, por decisión familiar, al centro médico UCE, donde fue admitido en emergencia. Se le dieron laboratorio e imágenes y se ordenó su ingreso a UCI. En este caso, el accidente de tránsito hubo múltiples traslados. No hay mala ejecución técnica, sino lo que pasó, una ausencia de información continua a la familia. No hay situación más que cree más ansiedad para los familiares cuando no hay una información continua a la familia. El paciente grave, más comunicación insuficiente sobre evolución y riesgo, más sorpresa ante desenlace, igual a falta de información. La defensa no depende también de la trazabilidad de la información que se informó, sino a quién, cuándo y sobre qué riesgos. Y aquí hay unos puntos clave. Este caso, la enseñanza médico-legal no depende únicamente de la calidad técnica del acto médico, sino también de la trazabilidad de la que le hablamos. Entonces, ¿qué es la información que debemos tomar en cuenta? ¿Qué se informó? ¿A quién se informó? ¿Y sobre qué riesgo se informó? Ojo, lo que debe contener la información es probar que se informó, a quién, cuándo y sobre qué riesgo se informó. Este tercer caso es un caso muy importante, porque a raíz de este caso nosotros tenemos una situación importantísima en la República Dominicana, y es que se ha proyectado la idea de que los jueces tienen que ser médicos abogados, porque los médicos no conocen de medicina. Y como pudimos observar, quien pudo demostrar dónde hubo el nexo causal fue el perito. Por vía de consecuencia, no se necesita que se baje un juez al nivel del perito, porque el perito es el especializado, es el que tiene el manejo para configurar si hubo o no la falta. Este caso lo vamos a leer porque el Boletín Judicial número 1353 establece sobre la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que es el caso de Eduardo Apolinar Andújar Medina, Eduardo Andújar Saiter versus el doctor Abraham Naranjo Rondón y otros médicos. La condición clínica de ingreso fue el siguiente. El paciente ingresó
a Sedimar el 20 de febrero del 2018 con un cuadro complejo asociado a insuficiencia cardíaca, diabetes, insuficiencia renal crónica, debilidad general y alteración de la marcha, junto con disnea, tos productiva nocturna, edema de miembros inferiores y signos de descomposición cardiopulmonar. Vamos avanzando. eh, y casi ya estamos llegando al final para que me tengan paciencia, pero yo quiero que esto me ponga mucha atención porque la acusación fue por mala práctica médica, por diagnóstico, por falta de diagnóstico y manejo de edema agudo pulmonar y neumonía bilateral, ausencia de tomografía de tórax, falta de interconsulta de neumología y pérdida de oportunidad terapéutica. En este caso, en la parte acusadora, que era la parte querellante, la víctima, querellante y actor civil, cambió de perito en 3 oportunidades y cada vez que tiene la oportunidad en cualquier participación, él lo hace saber. ¿Qué fue la conducta médica verificable? Queridos médicos, pónganme atención, porque aquí se batalló duro. Oiga bien, la conducta médica que se verificó fue, la Corte confirmó que, que en el proceso de apelación revisó el expediente clínico, revisó los protocolos y guías de hospitalización. En cuanto al médico emergenciólogo, precisó que su participación se limitó a recibir al paciente, evaluar la condición en que llegó y ordenar las pruebas del lugar. Hay una frase útil para delimitar conducta y evitar situaciones globales. ¿Qué pasó aquí? Actuaciones documentadas, radiografía de tórax, electrocardiogramas, ecocardiogramas, gases arteriales, electrolitos, función renal y tiroidea, hemograma, troponina y BNP, tratamiento con diurético, oxigenoterapia, entre otros tratamientos que se hizo conforme a las prescripciones médicas y la interconsulta realizada. ¿Qué pasó? Que aquí no se configuró la falta. La sentencia fue categórica. Y oigan que hay una frase muy importante que queremos que ustedes tomen en cuenta. Lo estableció y está consignado que la mala praxis médica no se configuró en este proceso, porque la revisión del expediente, protocolos y guía permitió constatar actuaciones claras y completas de los médicos tratantes, apegados a su ejercicio profesional. ¿Estamos claros? Estamos claros, el médico no responde por el riesgo propio de la enfermedad cuando demuestra actuaciones conforme a su profesión, en este caso Alex Sardi, conforme a la parte médica. Quería que ustedes tomen esto en cuenta porque es muy importante lo que ustedes acaban de escuchar. Podemos pasar, doctora, si usted así lo entiende, a la próxima diapositiva. La comparación técnica de estas 3 sentencias están sustentadas en el criterio cómo se configuró la falta de información configurada y la praxis no configurada. En el núcleo de la falta, en lo que habíamos hablado, en la primera sentencia, omisión de seguimiento clínico, indicio no agotado, no acreditó verificación antes del legrado. Y también en el expediente clínico, entonces la información en el primer caso, el consentimiento fue genérico, no advirtió el shock hipovolémico, entonces configuró la falta. En la segunda sentencia, el núcleo de la falta fue el incumplimiento de deber continuo de información. El expediente clínico documentó el manejo clínico, no la comunicación familiar. Y la información establece que el deber general de información en cumplimiento frente a la familia. Y esto dio como resultado la configuración de la falta de información. En la tercera sentencia que vimos, el núcleo de la falta fue el siguiente: no hay falta cuando hay una actuación protocolizada y documentada. El expediente clínico fue el escudo probatorio decisivo. Estuvo completo y trazable. Y la información no fue punto central del caso.
observamos que en este caso no se configuró la mala práctica. Veamos entonces la siguiente diapositiva. La doctora Togarma avanzó bastante sobre la parte institucional que se establece en los códigos a partir del 8 al 11, que a partir del 3 de ahora de agosto entra en vigencia. Hice la pausa porque al iniciar un proceso ante el Tribunal Constitucional, no sabemos qué podría pasar a partir de si entra o no entra. Nosotros somos de opinión que este artículo, que no viene a regular a las clínicas, viene a regular a todas las entidades comerciales. En este caso, no está configurada por la ley de comercio, sino habla de la persona jurídica, porque en materia penal lo que se penaliza es la persona, precisamente la penalización, pena viene de persona. Y para poder configurar una falta, en este caso, a la persona jurídica, necesariamente había que establecerlo como tal. En este caso, el artículo 8, el riesgo identificado que nosotros tenemos es la falta en dirección, supervisión o control institucional. En este caso del artículo 8, el impacto para la clínica, ¿cuál es? Investigación penales, multas, restricciones operativas. ¿Y cuál es la necesidad de cumplimiento que deben tener los centros hospitalarios, todos los que tienen ya como tal una entidad que tenga personalidad jurídica, programa de cumplimiento que sean verificables y medibles? Ahora bien, si estamos hablando de un ingeniero, si tiene una empresa, tiene que también ajustarse a estos cambios. En cuanto a la parte médica, que es lo que nos ocupa como responsabilidad institucional, el artículo 8, en su segundo párrafo, hay una parte muy importante. Para aquellos que preguntan que el código no es claro, que el código no establece situaciones precisas que uno pueda ver. Lo que pasa es que los códigos no están hechos para reglamentar una línea profesional en particular. Entonces, ese artículo, ese párrafo 2 del artículo 8, el riesgo que se identifica es la ausencia de programas formales de prevención. ¿Y cuál es el impacto que puede tener para las clínicas, centros hospitalarios y todo aquel que tenga una persona jurídica? Bueno, que ese impacto tiene mayor vulnerabilidad y menor capacidad de defensa. ¿Cómo podemos corregir eso? Si nosotros tenemos un sistema integral de cumplimiento médico y gestión de riesgos. El párrafo cuarto del artículo 8 tiene como un riesgo identificado que es riesgo operativo no documentados. Y eso va a traer el impacto de la incapacidad para participar, para anticipar responsabilidad institucional. ¿Cómo podemos corregir eso? Si tenemos diagnóstico institucional y matriz de riesgo médico-legal. El artículo 9 tiene como un riesgo identificado: médicos, directivos y administrativos responden individualmente. Ojo, aquí hay un detalle importante. El artículo establece que responden los órganos, los representantes y los subordinados, pero responden si actúan conforme a los programas de cumplimiento. El centro hospitalario, por llamarle centro clínico, la clínica, no compromete su responsabilidad. Ahora, si ellos actuando en representación del centro, entonces la clínica va a responder. Pero ¿qué pasa? Que también si se configura que no fue la clínica que cumplió, entonces el médico va a estar protegido. Este artículo número 9, el impacto para la clínica es exposición personal de directores y personal asistencial. Y en este caso, la necesidad que tenemos es capacitar personal y definir funciones y niveles de supervisión. El artículo número 12 establece la responsabilidad por no actuar cuando existía deber de hacerlo. El riesgo es que este riesgo es para los supervisores y responsabilidad de control. Y lo podemos corregir con sistemas de seguimiento, reporte y respuesta ante incidentes. Es decir, si tenemos los manuales de cumplimiento adecuados
a la realidad del sector médico, nosotros podemos decir que institucionalmente no vamos a comprometer nuestra responsabilidad como tal. Más adelante podemos ver en la próxima diapositiva lo siguiente. Nuestras conclusiones finales. En Jurisalud tenemos la siguiente regla técnica. La falta médica se configura cuando el acto médico se aparta de la lex artis, del seguimiento exigible, del deber de información o del protocolo aplicable. Y ese apartamiento se conecta causalmente con el daño. La falta no se configura cuando el expediente demuestra actuación diligente, trazabilidad clínica, cumplimiento de protocolos y un resultado derivado de la enfermedad o de las comorbilidades graves. La conducta está tipificada en el artículo 6 y es qué hizo o dejó de hacer. La falta, qué deber violó, lex artis, seguimiento, información. Y la culpa, que es la conducta reprochable, cómo violó, negligencia, imprudencia, impericia. El daño que está contenido en el artículo 112 es el resultado producido. El nexo causal que establece Roxin, cómo se conecta la falta con el daño. Y la imputación objetiva a la que nos lleva es el riesgo creado fue producto del resultado. El riesgo creado fue el que produjo el resultado. Entonces ahí está la pregunta. Le digo que el acto médico comienza en la ciencia, la anterior doctora, para que esta parte puntual, que el acto médico comienza en la ciencia, pero termina siendo evaluado por el derecho. Esa es una de las reglas que nosotros tenemos en Jurissalud. Doctora, podemos ir ahora a pasar ya finalmente a lo siguiente. Nuestras recomendaciones institucional y en razón del día 3 que se aproxima. Programa de cumplimiento médico. Esto lo podemos verificar. Es verificable y medible conforme al artículo 8 en su párrafo 2. Matriz de riesgo médico-legales propia de la institución como tal. Eso está contenido en el numeral 1 del párrafo, del párrafo cuarto del artículo número 8. Responsable de supervisión, control y monitoreo interno formal. Eso está contenido en el numeral 2 del párrafo, del párrafo cuarto del artículo número 8. Y tenemos la actualizar protocolos clínicos periódicamente. Eso está en el numeral 3 del párrafo cuarto del artículo 8. Capacitar personal médico, posición de garante y comisión por omisión. Eso está contenido en el artículo 9 y el artículo 12. Fortalecer el expediente clínico, principal medio de defensa que tuvimos en la sentencia que el médico abogado Leonardo Andújar no ha podido superar porque se demostró que siguiendo los medios de defensa, el médico se protege. Agotar indicios diagnósticos, documentar decisiones antes de proceder, como pudimos ver en la sentencia número 2129 del 2023. Y la información continua al paciente durante todo el internamiento, no solo al firmar, sino no solo firmar cuando está en el consentimiento informado, como dijo la doctora, y como lo establece la sentencia 0183. Pasamos, entiendo yo, doctora, que ya a la parte final, ¿verdad? Excelente ponencia a los dos. De verdad que gracias por su amplio detalle y conocimiento sobre el tema y que lo hayan compartido con nosotros. De verdad que yo entiendo que ha sido de gran provecho. Y se ha despertado el interés en el chat y vamos a ir moderando algunas preguntas justamente para ver cómo vamos aterrizando esto al ambiente de los centros de rehabilitación, que sabemos que es lo que le interesa a los colegas. De hecho, la primera pregunta que viene de parte de la doctora Estela Espinal justamente va en ese orden de que si podríamos poner ejemplos con fisiatría. Y yo propongo poner uno que posiblemente sea uno de los más comunes que quizá le está bailando a todo el mundo en la cabeza, a propósito de lo último que dijo el licenciado. Si un médico fisiatra
que trabaja dentro de un centro de rehabilitación o en su defecto es dueño de un centro de rehabilitación donde intervienen fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y otros profesionales. Entonces la pregunta sería, ¿hasta dónde va a llegar la responsabilidad del médico sobre el plan indicado y su seguimiento y o complicaciones que se presenten? Esa sería la primera pregunta para los profesores. Me voy a adelantar a Pedro para que descanse un poquito, pero definitivamente este código nos viene a ayudar en el sentido de que siempre hay que demostrar dónde estuvo la falla. Entonces, cada quien va a cargar con lo que le toque. Si usted no supervisó adecuadamente con su deber de supervisión, usted ya se incrimina. El que no, el que, aunque sea el camillero, el que llevó el paciente, se le cayó y se fracturó y tuvo lo que sea, el camillero tiene que asumir su culpa, lo que hizo. Pero además, el centro es responsable porque se supone que el centro tiene que demostrar que ese camillero no fue uno enganchado cualquiera, sino que ese camillero realmente estaba bien entrenado, tenía el protocolo de cómo iba a trasladar el paciente y que él violó lo que sería la lex artis, lo que se supone que él tenía que haber hecho. Eh, Hay un caso de un camillero, por ejemplo, que iba trasladando un paciente, tenía que entrarlo al ascensor, el paciente se cayó y el golpe que recibió se murió el paciente. ¿De quién fue la culpa? ¿Qué se pudo ver? Y ahí y lo importante de cómo se configura la falta. ¿Qué se pudo ver? Que el camillero actuó correctamente, solo que la camilla estaba en defecto, estaba dañada porque tenía muchos pelos y muchas cosas y hilo y cosas que habían, la camilla no estaba funcionando adecuadamente. ¿De quién era el deber de la supervisión de que esa camilla estuviera actuando correctamente? Del jefe de mantenimiento, que es parte de la clínica. Entonces, la clínica no supervisó adecuadamente de qué pasó con esa camilla después de silla de ruedas. O sea, así es como se van armando los casos. Pero igual como el caso que presentó el doctor, donde el médico puede liberarse de la culpa. Entonces, sí, otro caso que tenemos es de un paciente que de una cirugía de columna que demandó por mala práctica porque la paciente es una sepsis. En la sepsis hubo que ingresarla en cuidados intensivos y hubo que ponerle un ventilador. Falleció la paciente, pero ¿qué pasó? Que se demostró que la bacteria que mató, que provocó la muerte de la paciente, no era la que tenía ella circulando, que le había provocado la sepsis, sino una bacteria que estaba alojada en el ventilador y que por un proceso de no buena asepsia y antisepsia del ventilador, contrajo la bacteria que le provocó la muerte. El neurocirujano quedó absuelto, no se involucró con nada, pero el centro tuvo que cargar con toda la responsabilidad. En ese caso solamente era civil, pero ahora también va a cargar por lo penal, porque también no pudo demostrar adecuadamente que ellos habían seguido los protocolos de asepsia y antisepsia para ese equipo. Aquí la clave está en hacer las cosas como van y demostrar que se hizo, tan sencillo como es. Ok, y en ese mismo orden, doctora, y encadenando las próximas dos preguntas de los espinales, tenemos a la doctora Sheila Espinal y el doctor Edwin Espinal, o sea que están todos los espinales activos. Hay informaciones que se dan al paciente, pero que por más que se explica, hay personas que no comprenden. Que quede estipulado o que se explique en la historia clínica es suficiente. Y siguiendo esa misma línea, si se debe dejar por escrito en el expediente que se explicó los beneficios del tratamiento y el protocolo establecido. Es decir, que creo que va por la línea de lo que mencionaba el licenciado hace un momentico, del tema de información, de esa cadena de información. ¿Qué dirían? Es que, es que fíjense, el punto está del consentimiento no es de que se informe, es de que comprendan. Y lo dice muy claro, información comprensible. Por tanto, usted tiene que explicarlo como un niño que tiene 4 años y hasta que esa persona no confirma que de verdad entendió
pero estamos en la misma. El hecho que usted haya puesto ahí, y muchos de estos, de los protocolos, de los consentimientos informados que ponen, le ponen una coletilla. Confirmo que he entendido, que he hecho todas las preguntas, confirmo que sé yo qué, y yo, oye, eso no te libera de nada. Tenemos otro caso de otra jurisprudencia a Doctora, en nivel ese de nuestro sentido, país. discúlpeme, porque ahí todavía quizá falta todavía parte de la pregunta. El tema es cómo vamos a validar entonces el hecho de que, ilegalmente me refiero, el hecho de que el paciente comprendió o no comprendió, si no es poniéndolo a afirmar que diga que entendió. ¿Cómo vamos a validar eso ante la ley? Déjame hacerte esta jurisprudencia, porque estamos hablando con hechos, como abogado al fin, ¿verdad? Estamos hablando con pruebas. Yo siempre menciono esto, de una paciente que tuvo una cirugía de cataratas. En esa cirugía de cataratas, ella tenía que ir a un chequeo médico a los 6 meses, no fue, y a los 9 meses, pues comenzó a ver borroso de un ojo. Fue al médico y el médico le dijo que era posible que el lente se había movido, que viniera, eso fue un viernes, que viniera, que tenía que operarla. Y ella dijo, bueno, pues yo voy a esperar el lunes porque tengo que ir a Puerto Plata y cuando yo regrese me opero. Ella fue el lunes, fue a cirugía, pero cuando el doctor vio, no era el lente que se había movido, era una hemorragia del plexo coroideo que tenía. Entonces llamó a dos compañeros más, los dos compañeros intervinieron y la paciente demandó por mala práctica porque perdió la visión de ese ojo. Pero ¿qué pasó? Que se pudo demostrar que los médicos fueron diligentes, el médico fue diligente y prudente, y que el daño que ocasionó era porque ella tenía ese daño, o sea, la hemorragia se le puede presentar a cualquier persona. Por tanto, los médicos quedaron absueltos en ese momento, pero se demandó por consentimiento y falta de consentimiento informado. Y tú dirías, no firmó la hoja, sí la firmó. Pero ¿qué pasó? La calidad del consentimiento que ellos alegaron que con la información que le dio el médico, ella no pudo determinar, conocer el verdadero riesgo que ella tenía. Que si ella se entera y sabe del riesgo que estaba ocurriendo, no hubiese esperado hasta el lunes para tomar la decisión de operarse y se hubiese esperado el mismo momento y tal vez ella no hubiese perdido la visión de ese ojo. Así es como se va complicando el asunto y entonces es lo que les digo, pero para el consentimiento me gustaría que nosotros pudiéramos hacer un taller de consentimiento informado, de verdad, porque siempre hacemos conferencia y conferencia y no se llega a la profundidad y ustedes no logran captar. Tenemos la culpa, lo que manejamos esto. Así como ustedes dicen que uno le explica a los pacientes y los pacientes no acaban de entender, así uno también explica y explica a los profesionales del consentimiento y no acaban de captar lo que es la protección del derecho de autonomía de la voluntad de los pacientes. Pedro iba a decir algo. Sí, la doctora Sheila Espinal utilizó un término muy apropiado, diferente a otros médicos. Ella utilizó el término comprenden, que no comprenden, porque hay médicos que dicen es que no entienden. Ojo, ojo, el paciente no tiene que entender. Yo tengo que darme a entender. Porque cuando yo digo es que el paciente no entiende, yo estoy subestimando la inteligencia del paciente. Cuando yo digo no me estoy dando a entender, pero esto es para la vida. Cuando usted le dice al otro, tú no me entiendes, que no es el caso de la doctora Sheila, porque lo bien utilizó. Es que tú no me entiendes. Le está diciendo al otro, tú no tienes capacidad para entenderme. Lo está subestimando. Ahora, cuando usted le dice al otro, me doy a entender. Entonces, la pregunta clave, doctora Sheila, es la siguiente. ¿Y si a usted, la paciente, y usted no entendió, usted estaría de acuerdo de que en la historia clínica lo que se estipule en la historia clínica sea suficiente?
Porque si no para uno, tampoco para otro, porque todos estamos. Es como si yo me pongo a explicar aquí geometría analítica con cálculo integral. El ingeniero yo podría darme a entender al ingeniero. Yo podría decir, el ingeniero me puede entender. No. Ahora bien, ¿cuál es cuando yo escucho esto, que no es el caso, porque la doctora se cuidó en el término, y con esto concluyo? La configuración aquí está en la empatía. Decía en un ejercicio, en un ejemplo que ponía la doctora Linares, la maestrada, es que ella llevó su niño a chequearse precisamente por el asunto de un pie. Y la doctora dijo, ponlo a caminar, un niño de 1 año, ponlo a caminar. Dice, bueno, pues sal afuera hasta que lo ponga a caminar y tú me lo traes. La doctora salió y no volvió y fue donde otra doctora, y la otra doctora, desde que llegó el niño, se puso a gatear con el niño y el niño logró caminar. Y dice la doctora Linares que la doctora hizo lo mismo, lo único que la segunda hizo la empatía y se dio a entender, usó los términos para que, los mecanismos para que le entienda. En mi opinión, como abogado, si hay un cliente que yo no me doy a entender y no hago la empatía, yo no sigo el caso con él. Ok, gracias a los dos profesores. Creo que Entonces, también vi, Francisco, que decía que si tenía que tener, estar escrito y lo de digital. No, no tiene que estar todo escrito. Mira, esta es un expediente de un caso que estamos llevando, de un litigio que tenemos nosotros. Y aquí hay 2.734 páginas que tiene el expediente, sin contar las imágenes y sin contar los laboratorios. Esto solamente son 2.734 páginas escritas y están aquí, ¿no? Y cuando se depositó, todo se deposita ahora de manera digital. No tenemos que tenerla siempre, pero sí tienen que tenerla bien al alcance y a la mano. ¿De ok, acuerdo? o sea que la Esto fue lo pregunta que nos dio el sería, centro. perfecto, la pregunta sería esa misma, o sea, ahora mismo y ante el Código Penal nuevo, los récords digitales que tenemos en muchos de nuestros centros ahora tienen el mismo valor que el récord físico, básicamente. Sí, porque cuando tú depositas, depositas la información del expediente. No tiene Perfecto, que estar en físico. ok, Lo que sí es que todavía hay algunas cosas que hay algunos grises y es con lo de la firma digital para consentimiento informado. Hay quienes quieren tener consentimiento en una tableta y que te lo firmen ahí y todavía eso hay que ver dónde se va a poner, cómo se va a hacer, qué tipo de firma es, porque todavía hay muchos grises. Entonces, ahora mismo la recomendación es que para el consentimiento sea impreso y la firma sea en el acto. Eh, pero ya vamos a estar avanzando un poquito más, porque ya hay algunos programas que también están permitiendo que esa firma se haga, viaje directamente a la base de datos de la Junta, compare la firma y vea que realmente esa firma es la de esa persona, para que mañana después no diga que no fui yo que firmé o sí firmé o qué sé yo, pero eso es también, estamos avanzando mucho. Hay buenas noticias para consentimiento informado, que desde ya les cuento que estoy asesorando a un grupo de chicos que está haciendo una plataforma muy interesante para los que están aquí, donde el médico es un enlace que la secretaria le da un enlace al paciente para que el paciente pueda entrar y ver allí toda la información descargada en relación a la patología que tiene o al procedimiento que se va a hacer. Ya luego ahí ya queda trazabilidad de que el paciente entró y leyó el contenido. Después tiene un pequeño quiz que debe contestar y en ese quiz ya se ve si de verdad conoce o sabe si lo contestó bien, cuánto contestó y permite a ver uno evaluar qué tanto entendió el paciente. Y luego pues tiene la posibilidad de entrevistarse con un médico que no es un médico, sino una persona que conoce, que previamente ha sido instruido en la información
y tiene ese primer acercamiento. Y ya por último, entonces, lee el consentimiento informado, el formulario final que se va a firmar, y entonces ya después, cuando tiene cita con su médico, léase, por ejemplo, los cirujanos, los ortopedas que tienen más esas complicaciones, ya entonces ahí ya el paciente llega con con todo el conocimiento, pero también con la trazabilidad de que ya él conoció, vio, se le hizo el test, si comprendió o no comprendió, cómo se, además se aligera la carga del médico, porque el médico de verdad que a veces uno no tiene todas las herramientas como para poder explicarle para que ellos entiendan. O sea que eso viene pronto por ahí. Y otra pregunta entonces en ese mismo sentido con relación al consentimiento informado. Y esto se ha como batido un poco entre toda la comunidad médica. Uno, la pregunta de la doctora Espinal, tradicionalmente no se firma un consentimiento informado para entrar a un programa de terapia física, ocupacional, o quizá o sea, se vincula mucho el tema del consentimiento informado a procedimientos. Sin embargo, existe esa cuestionante entre todos nosotros de si esto se va a tener que estandarizar. En algún momento, en centros como en el hospital, se sacó, no se ha estandarizado, pero la idea es regularizar esto para todos los servicios de rehabilitación, todos los centros de rehabilitación. Y en ese mismo orden, sumamos uno que se ha batido entre muchos médicos, consentimiento informado incluso para una consulta. Sería necesario para entrar a consulta, a terapia, para todo eso. ¿Qué ustedes no tienen que decir en torno a eso? No, no, realmente no hay que hacerlo a esos niveles. No todos los consentimientos tienen que estar por escrito, que no sean los para tipo de procedimiento y para el tipo de intervención. Para una consulta no es necesario que haga ese tipo de, una consulta física, porque para la consulta digital sí se va a necesitar un consentimiento donde dice que usted aprueba ser visto de tal y cual manera y donde van a estar los datos y todo. En la parte digital se complica un poquito más la situación. Pero lo que estamos haciendo nosotros aquí, la parte física, sí para terapia, sí para los procedimientos que hacemos. Los pacientes tienen que saber de antemano, no es ponerlo a firmar, yo me autorizo que me pongan ultrasonido, yo autorizo que me pongan la estimulación eléctrica. No, tienes que tener información de cuál va a ser el programa y qué es qué es un ultrasonido, qué es la estimulación eléctrica, qué estamos buscando con esto, cuál es el objetivo, qué cuidados yo tengo que tener, qué tengo que avisar si pasa. O sea, si me da un dolor muy fuerte, ¿tengo que decirlo o no? ¿Es natural o sí? Todo ese tipo de información hay que hacérsela saber a la gente antes de comenzar, para yo poder, que la clave está en que yo pueda decidir por mí si yo quiero asumir eso que tú me estás proponiendo o yo no quiero asumir. A veces decimos, bueno, vamos a indicarle onda de choque. Oye, pero ¿qué significa onda de choque? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Yo estoy dispuesta a eso? ¿O hay otra alternativa a onda de choque? Aunque sea más lenta, que no sea. Ese tipo de cosas. Y sobre todo el diagnóstico. Si yo tengo una epicondilitis lateral, ¿qué es una epicondilitis lateral? Es a partir de ahí donde tenemos nosotros de qué es la epicondilitis, qué alternativas yo tengo para sanar la epicondilitis y cuáles son las ventajas de cada una de esas y cuáles son, qué pasa si yo no me hago nada. Entonces, a partir de ahí sí yo puedo ya después, pero esa información debe quedar. No basta con que yo te la explique una sola vez, porque mira, nosotros le escribimos, le pusimos todo, y yo se le puedo preguntar de algo que nosotros escribimos ahí, ustedes no se van a acordar de nada de lo que nosotros escribimos. Y le escribimos todos los muñequitos, le pusimos todo bien esquemático, y ustedes van a ver que está acabada de recibir información. Ustedes muchas de esas cosas no la captaron, porque el cerebro humano es así. Es diferente a que yo les dé toda de hecho ustedes ya la tienen, que ustedes tengan, vuelvan y lo lean, vuelvan y lo vean, lo relean, entonces ustedes van a captar qué fue lo que dijimos nosotros. Ok, tenemos cuatro preguntas más, vamos a ir avanzando aquí. Pregunta la doctora Alicelo Martínez. En caso de nuestra historia clínica, ¿deberíamos tener las pruebas funcionales, econometría, examen funcional, neurología, para completar una historia clínica completa por cada paciente en cada consulta?
Esa es una Dependiendo, hola, hola Alicia, ¿cómo estás? Qué bueno, ojalá te vea la cara. Eh, sí, nosotros tenemos que tener bien documentado cuál es todo lo que la parte funcional. Sobre todo decir si vamos a ver una articulación de cuántos grados estamos hablando, no solamente limitación del ROM de largo de movimiento. Hay que saber qué tanto está limitado cuando llega para después poder decir qué tanto avanzó. O si me viene mañana y me dicen que me quieren demandar porque él estaba teniendo un arco de movimiento mayor y ahora es menos. O sea, todo ese tipo de cosas hay que tener evidencias fuertes para nosotros. El registro que hagamos en el récord es fundamental. Ok, Perdón, perdón, excusa que la interrumpa. Hola querida, ¿cómo estás? Un gusto Igual. verte. El caso que te explico, eso lo hacemos generalmente en el transcurso de la terapia. Le hacemos una gonometría al inicio, en el medio y al final de la evaluación del paciente. Por lo menos en mi centro hacemos esto. Pero yo te estoy diciendo, en el momento de yo hacer mi historia clínica inicial, debo de hacer todos esos procesos, porque si no voy a ver un paciente por día, explicarle todo lo que le voy a hacer todas esas pruebas funcionales y tener todo eso en un récord. Voy a tener que ver 1 o 2 pacientes al día. Ese es No, mi mana, no, mana, acuérdate que tú tienes un expediente clínico, que la historia o la anamnesia es parte del expediente y lo importante es que conste en el expediente. Lo que yo le decía de este expediente, de estas 2.734 páginas, es que tiene muchas cosas adentro. Esto no tiene que ser el primer día. Con que esté documentado en algún momento es suficiente. Sí, perfecto. Gracias, mi amor. de esos. perfecto. Gracias, doctora. Próxima pregunta de la doctora Wendy Sepúlveda. La pregunta es si respecto al consentimiento y la comprensión del paciente, nosotros tenemos pacientes envejecientes que a veces no manejan las herramientas digitales o acuden solo a la consulta. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo aplica lo que ustedes nos han explicado a esa población? Es una población bastante especial y tienen todos los derechos del mundo. Eso no es de que tráigame su hijo por aquí para yo explicarle, no, tenemos que ir moviéndonos nosotros y tenemos que buscar otras alternativas. Si no manejan los medios digitales, debemos de tener algunas cosas. Yo, por ejemplo, enseño mucho este librito que traje de un entrenamiento que tuve en Pasadena, California, donde, por ejemplo, este es un brochure sobre procedimientos de arterias coronarias. Y miren cómo ellos les explican absolutamente todo. Le explican todo de una manera sencilla, pero miren cómo le pone el corazón. Y aquí es diferente, le enseñan una arteria, una que está tapada, una destapada, para que podamos hablar de cuál es la descendente anterior que está dañada y qué es lo que está dañada. Cuando yo le estoy hablando de que le voy a poner un stent, yo le explico, mira que hay un stent, un balón. Cuando yo le puedo decir aquí, el día de que yo voy a venir o sea, qué va a pasar el día que me van a ingresar, pero también me voy a decir qué va a pasar el día que yo me voy y cuándo me van a dar de alta. Y qué va a pasar si tengo que tomar los medicamentos, qué va a pasar si no me lo tomo. O sea, es un librito que usted le da al paciente para que lo lea, lo vea y después hay que aclararle algunas cosas, sí, pero aquí está la información contenida, no esto, no un papel que ya de que este es el consentimiento, fírmeme ahí, que de hecho este es uno que tengo yo de garabateado, y dice así, consentimiento informado para la reanimación y medidas de soporte. Miren el título y miren el pedacito que era. Yo te lo he garabateado. Miren lo único chin que dice para la magnitud de lo que es y lo que dice ese famoso consentimiento. Y así tengo mi colección, pero tenemos que buscar las alternativas. Aquí no estamos hablando ni siquiera tampoco de los niños, porque hay niños que en los niños, en lo que se llama el consentimiento subrogado, donde es el padre que realmente tiene que autorizar, pero que los niños a partir de los 7 años, según esa madurez, ya hay que contar con la anuencia de los niños. Los niños tienen que conocer lo que va a pasar, lo que se le va a hacer, y también tratar de que ellos entiendan qué es, por qué están allí y cuál es la importancia de lo que vamos a hacer.
Excelente, doctora. Siguiendo con las preguntas, la doctora Ilonka Bonilla, en este caso hace una pregunta. Primero, agradece por las interesantes ponencias, agradece a los profesores y hace dos preguntas a la directiva, que de hecho yo la voy a encadenar con otras cosas que se han mencionado hoy, es qué hacer con el proceso de recertificación que está detenido, quién nos recertifica, dónde o quién solicitar los protocolos actualizados. Entonces, como parte de la directiva, les comento eso mismo. El proceso de recertificación tiene que ver con el Consejo Nacional de Recertificación Médica, que tiene un proceso que ustedes saben que ha empezado 17 veces. Posiblemente la 18 empiece en estos días. Y esto, lamentablemente, va en contra de todo esto que ha mencionado la doctora. De hecho, ustedes saben que hay un grupo de ustedes que incluso pudo ser beneficiado del tema de la recertificación cuando empezó y se hizo por longevidad y porque se mandaron de las sociedades. Otros tenemos los documentos depositados desde hace unos cuantos años y esto, también esa unidad tuvo un tema administrativo hace un par de años con la situación del doctor Severo Mercedes cuando salió, ahora está el doctor Mauro Canario. Bueno, el caso es que hay un tema ahí que no ha permitido que eso avance y nosotros lo vamos a actualizar a ustedes tan pronto eso tenga novedades. Segundo es lo de los protocolos actualizados. Ustedes saben que la sociedad también tiene dos comisiones que están trabajando justamente en protocolos y estamos ya, ambas comisiones están revisando y estamos esperando los comentarios de los miembros de las comisiones para trabajar de la mano con la dirección de protocolo, de norma, guía y procedimiento de salud pública para luego poder trabajar otros. En algún momento hay algunas instituciones que han trabajado y la sociedad tiene el reto de ponerse a la orden para comenzar a trabajar más protocolos. Y eso es un trabajo, cada una de esas cosas. Tenemos ahora quizá algunas facilidades digitales, pero realmente es un trabajo que hay que revisarlo, hay que revisar la guía, hay que revisar la información. O sea que esa parte está de todos nosotros, que comencemos a blindarnos en torno a esos protocolos. Y quizá no solamente protocolos, sino hasta guía y procedimientos, como estaban mencionando los profesores, en torno a algunas cosas. Eh, y ahí mismo encadenar los dos otros proyectos que está la sociedad trabajando y que se lo va a presentar a ustedes tan pronto lo avancemos, que es el de historia clínica estandarizada, que justo por algo que mencionó la doctora Liceló, y estamos nosotros en debate, se está tratando de hacer una que pueda ser lo más condensada posible en un término muy mal utilizado, que sea llenable, que sea posible llevarlo a cabo en una consulta regular de todos nosotros, pero que a la vez contenga la información pertinente para blindarnos en cuanto al tema legal. Porque mire cómo la doctora, la profesora Togarma, menciona ese ejemplo de ese consentimiento en donde hay 4 líneas y bien detalla ella que eso no va a ser suficiente. Entonces, nosotros podemos pretender quizás ocupar poco tiempo durante la consulta para poder ver más pacientes, pero eso va a ir en detrimento de lo que nosotros podamos compilar. Y cada quien puede tener su método, porque como dijo la doctora, pueden llenarlo en el proceso y el caso que lo tengan en el expediente, pero al final el punto es que tienen que tenerlo en el expediente de alguna manera. Y el último proyecto, para decirlo, para soltarlo aquí ya, ¿verdad? Es que se generó una comisión, una petit comisión que está trabajando, o por lo menos está discutiendo la posibilidad de hacer alguna propuesta de consentimiento informado, justamente por la necesidad de todas estas cosas, y que parte de toda esa conversación es la que da el traste con esta conferencia el día de hoy. La doctora Pérez Labur tiene una petición aquí, además de agradecer a los conferencistas, y es ver si puede proyectar la última diapositiva donde estaban las recomendaciones del licenciado Jiménez, que me imagino que era donde estaban las cosas que se recomendaban para las personas jurídicas, que era, me parece que sí, donde se mencionaban los artículos y eso. Ahora mismito. Entonces, esas eran las preguntas del chat.
Era ¿verdad? Debe ser esa, sí. Usted confirma, doctora Pérez Labur. Y a los demás pueden, me imagino que pueden sacar la imagen y eso para que eh, tener pendiente, porque al final estamos todos destinados a conocer de todas las cosas que nos trae este Código Penal y a que nosotros poder atenernos. Y en esa misma De línea, todas maneras, y con el permiso, Francisco, ujú, desde esta empresa Jurisalud, nosotros nos ponemos a la orden para poder estar con ustedes, para acompañarles, para orientarles. Lo que ustedes nos necesiten, estamos abiertos. Saben que siempre hemos querido colaborar. Y yo más que soy fisiatra, ¿verdad? Que he dedicado toda mi vida a esto y que soy parte de la sociedad con ustedes que tenemos que fortalecerlos más. Así es que lo que ustedes nos necesiten de manera incondicional, estamos aquí para apoyarles. excelente, sí, y ahí mismo iba a que realmente es así, o sea, las informaciones, todos debemos de conocerlas, todos debemos de manejarlas, pero así como, y uno, yo siempre digo, o sea, si así como llegan los pacientes a uno porque le duele el hombro, ¿verdad? Para atenderse el hombro, si el tema es legal, entonces nosotros podemos manejar alguna información, pero al final sería bueno tener de alguna manera asesoría técnica especializada en ese sentido. Y bueno, la doctora Togarma es miembro de la sociedad ya desde hace mucho tiempo y conoce mucho de estos menesteres. Y así como después tendremos otra conversación, el tema fiscal y tributario, particularmente para los dueños de centro, en el punto legal relacionado al Código Penal, la realidad es que nos está demandando un poquito más de cuidado en la colección en la recolección de la información, en cómo manejamos la información. Aprendimos hoy que tenemos que garantizar la comprensión y no el entendimiento, ¿verdad?, del paciente y que lo documentemos, que esa documentación sea robusta, que nos permita ver pacientes, ¿verdad, doctora? Pero que nosotros podamos después ir al récord o que las autoridades puedan buscar en el récord y se quede documentado todo lo que hicimos para que, que nos podamos cuidar. Si tiene, No hacen falta 2.734 páginas, porque la verdad que la leímos, pero lo que dice no les va a ayudar. ok, Lamentablemente estamos en contra de ese centro, estamos defendiendo, estamos del otro lado, y si yo me pongo de ese lado de ese centro, yo de verdad que no hubiese sabido cómo hacer la defensa, porque a pesar de todo lo que se ha escrito, no les ayuda. Hay inclusive hasta contradicciones de un médico con la enfermera y con el otro, y de eso es que tenemos que aprender a cuidarnos. No es solamente escribir y llenar, es la calidad de la información. ¿Qué escribimos? ¿Qué no escribimos? ¿Ok? Y usted no tiene que pasar trabajo. Hablemos, veámonos y tratemos de hacer las cosas como realmente nos puedan ayudar a todos. así es. Y tomando el último comentario aquí de la maestra, la doctora Rosario, que menciona que el examen tiene que ser completo, por lo menos en la historia inicial, no solamente la parte afectada. Esto, yo quiero que se lleven esa idea para el día que vayamos a discutir el modelo de historia clínica que vamos a presentar, tan pronto lleguemos al consenso en la directiva, para socializarlo con ustedes y poder llegar al mejor modelo que pueda ser útil para servir de manera, ¿verdad?, clínica, científica, porque vamos a tratar de que sea un modelo que se pueda documentar información y legal. Entonces, nada, yo entiendo, aquí no hay más preguntas, más comentarios, no hay manos levantadas. Quisiéramos agradecer de verdad de parte de la Sociedad Dominicana de Fisiatría y de su junta directiva a la doctora Togarma Rodríguez por su siempre disposición a colaborar con nosotros, al licenciado Pedro Jiménez, que es un nuevo colaborador, ¿verdad? Ya adoptado a través de la doctora Togarma,
y que han colaborado y compartido toda esta información que es de importancia para todos nosotros. Esto, si estamos de acuerdo, yo lo vamos a descargar para que ustedes lo puedan revisar de nuevo. Y nada, entiendo que la doctora queda también disponible por sus vías directas para cualquier información adicional, asesoría y o, ¿verdad? Seguimiento de algún caso. Así que gracias a todos y buenas noches. Me hubiese gustado poder decirle a cada uno de todos mis amigos queridos que estoy viendo aquí un beso, pero no me atrevo a mencionar cómo va a pasar 2 horas leyendo cada uno. Gracias por estar, Paul. Sé que la disfrutaste mucho, Paul. Lo estuve pensando. Gracias, Emma. Ay, a Carmen Castro, que hace tiempo que no veo. Aquí estoy viendo a Maribel, a Raiza, a toda la guardia vieja, pero que no es la guardia, no nosotras. Así que gracias por estar, chicas, aquí y ya espero vernos pronto. Un abrazo. Bye bye. Gracias a todos y nada, seguimos en contacto.